¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo videíto de Siciliano en su taller, videíto de viernes ya al mediodía, dado que bueno, vine al tallercito a dejar unas herramientas y agarrar otras. Bueno, les quería dejar el agradecimiento sincero a los amigos que por ahí se preocuparon al escuchar mi voz un poco tomada ayer. Lo que pasa que bueno, por ahí a veces uno chupa un poco de frío. Después por ahí el andar en moto, me estoy moviendo mucho en moto, así que por ahí uno chupa un poquito más de frío de la cuenta. Además que hay un montón de virus dando vueltas que ya no le estamos prestando atención, pero la verdad que hoy ya me siento muy bien. Así que bueno, de vuelta en funciones, de vuelta trabajando como siempre, haciendo las cosas cotidianas. Les mando un saludo y un abrazo a los amigos que se vienen acercando. Espero que el contenido del canal sea de su agrado y los invito a quedarse, a suscribirse. Y bueno, gracias. Este videito de hoy, bueno, algunos que me siguen desde hace mucho, ya quizás alguna información que dé ya la han visto, y por ahí los que vieron todos los videos han visto en acción estas herramientas que tengo acá, que son destornilladores de la línea Bremen, porque bueno, dado, dado que por ahí alguno de ustedes ha visto cuando subía los videos de las herramientas trabajando, bueno, me han consultado qué opinaba sobre estos destornilladores, que es una línea bastante estándar de Bremen y no por eso dejan de ser excelentes, al menos en mi experiencia. Tienen muchos puntos a favor. Las puntas rara vez se gastan. Créanme que son destornilladores que están sometidos a uso. Justamente agarré para mostrarles de los usados el pH2 para que vean cómo está, dado que es una de las medidas más cotidianas que uno utiliza prácticamente en todos los rubros que uno abarca. Incluso este destornillador particularmente lo utilizo para trabajar en mecánica, y noten que no está tan engrasado como por ahí pasaba con destornilladores de otras marcas que he mencionado. Este, que es de la misma medida que el otro, lo utilizo para trabajar en domicilios, y fíjense que prácticamente no retiene suciedad alguna, siendo muy resistente también a los solventes. O sea, si por accidente o por querer limpiarlo este destornillador entras en contacto con nafta, no habría problema ninguno, dado que resiste muy bien ese tipo de cosas. Después es una herramienta muy anatómica, muy cómoda, no fatiga la mano. Créanme que es como digo siempre. Una cosa es una persona que por ahí pone un tornillo o saca o desarma algo una vez en cuando, y otra cosa es los técnicos que estamos quizás todo el día. Está bien, abro un paréntesis, está el que me va a decir: los técnicos que estamos todo el día haciendo eso utilizamos atornilladores eléctricos. Bueno, también habemos técnicos en la antigua escuela que utilizamos destornilladores. Yo siempre cuento la anécdota, pero vale la pena. Una vez de tantas, me tocó hacer un entretecho en madera de pino de 1 pulgada, y bueno, tuve que poner cerca de 200 tornillos, los PH2 para madera, los tornillos que unen las maderas de 1 pulgada con los tirantes. Utilicé determinados y distintos destornilladores como para poder hacer toda esta toma de contacto que les cuento, y por eso, por tareas como esas, los puedo recomendar o no, dado que incluso en uso continuo estos destornilladores no se fatigan, no se gastan, y además no gastan ni fatigan la mano, que es muy importante. Me ha pasado de trabajar con algunos que me han hecho una ampolla en la mano. O sea, por eso digo que quizás para una persona que de vez en cuando pone, saca o cambia
algo y utiliza un destornillador, la información no sea demasiado importante, pero quizás para un técnico, una persona que esté comenzando en el oficio, quiera hacerse una herramienta relativamente económica, porque son económicos, y buena y duradera, es una buena oportunidad. Bueno, pero les mostré estos usados, hay en todas las medidas. Estos son los que se conocen como los Trompito o los Muñón. Bueno, Philips, planos, hay largos. Yo tengo hasta de 300 milímetros. Este, por ejemplo, es un PH3 de 200 milímetros. Destornillador plano, créanme que la precisión de la punta es espectacular. Bueno, con orgullo se lee el Bremen, la medida, el tipo de destornillador, que esto sí, con el uso se borra, pero no hay ningún problema. El mango no es afectado para nada. Los dos componentes del mango, con el uso frecuente y cotidiano, siguen estando en su lugar, no se despegan, no se salen, como si pasan en destornilladores de otras líneas, que después ya abordaré ese tema, pero bueno, en este caso no pasa. La aislación es buena, o sea, bueno, si uno va a trabajar de electricista con estos destornilladores, el contacto con la varilla es inevitable, dado que no es un destornillador para electricista, pero se puede trabajar perfectamente la electricidad si fuese necesario, porque no son conductivos. La verdad, están muy bien aislados. Yo los recomiendo. Yo la verdad que los recomiendo. Son destornilladores bastante accesibles, como dije. Hay de todas las medidas. Y esta anécdota no sé si la conté, pero bueno, el primer blister de destornilladores Bremen que yo compré venía en un blister de 6 unidades, 4 planos, 2 Philips, un estuche, un ensamble hermoso en plástico. Bueno, cuando los quise sacar de ahí, me di cuenta que para poder abrir ese blister venía con 2 tornillos Philips atrás, que lo apretaban y lo cerraban muy bien a esa especie de caja, a esa especie de packaging. Bueno, sabrán que yo no tengo el problema de esa índole. Fui, agarré un destornillador y lo abrí. Pero una persona que por ahí se compra ese juego de destornilladores, y es una persona que no tiene otro destornillador, tiene que ir y comprar inexorablemente otro destornillador en forma individual para poder abrir el blister de destornilladores. Sé que es redundante, sé que por ahí suena a que no importa, pero es un detalle a tener en cuenta, porque conozco gente, que es la que lo contrata a uno a veces, que no sabe siquiera lo que es un destornillador. Posiblemente haya comprado alguna vez uno para decir tengo un destornillador, o no llamo a alguien y lo hago yo, intento hacerlo yo, y bueno, se compran el blister de destornilladores Bremen y no lo pueden abrir porque ya necesitan tener un destornillador previamente. Créanme que antes de sacarlo con un destornillador de los que tengo, intenté sacarlo con un cuchillo para hacer la prueba, para tener la experiencia, a ver si con un cuchillo se podían llegar a sacar, y créanme que vienen bien apretados para que todo se mantenga en su lugar y no se sacan. Tienen que ir inexorablemente a comprar un destornillador para poder abrir el blister de destornilladores. Pero bueno, nada, anécdotas, experiencias de uno, cuestiones que por ahí sirven y por ahí algún amigo le da una mano. Estos destornilladores, pasándolo en limpio, son una muy buena opción. Si bien yo los uso en forma profesional, no tengo nada de qué quejarme. Son una muy buena opción para todos aquellos que quieran armarse un tallercito, tener
herramientas para uso frecuente. Bremen, la verdad que va muy bien con su mango en dos materiales, goma y plástico, varilla cromo vanadio, y la verdad que muy resistentes y duraderos. Medidas, vienen muchísimas, cortos, largos, gruesos. Hay destornilladores muy finitos que la verdad que no los agarré, pero hay Phillips hasta de 3 milímetros, no los agarré porque no se aprecian los detalles y por ahí traerlos y era innecesario. Pero es muy buen destornillador para usos en electricidad, plomería, gas o mecánica. Les mando un saludo, espero que la información les sirva. Este video, si bien algunos de ustedes ya los conocen, yo ya en algún momento hablé de estos destornilladores, pero también algún otro amigo estuvo viendo videos viejos y de donde yo desarrollaba tareas y mostraba el uso de la herramienta y me preguntaron. Así que bueno, las respuestas de este lado siempre van a estar. Les mando un saludo, espero que esta noche vengan a la charlita que tenemos cotidianamente en mi taller, un rato antes, un rato después de la cena. Un detalle más, hay destornilladores de estos punta Torx. Tengo un juego también, muy útil. Lo que pasa que no le doy demasiada difusión porque no me gusta el Torx en destornilladores. Me parece que cuando el Torx está cumpliendo la función que tiene que cumplir, se pone difícil sacarlo con un destornillador. Pero por ahí las personas que desarman electrodomésticos o bueno, algún interior de auto y ese tipo de cosas, les puede llegar a servir. Ahora sí, dicho eso, les mando un saludo grande y bueno, gracias por el apoyo y la paciencia.